7 de la mañana con 40 minutos, ya 7 con 40 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con nuestra primera invitada, Yajaira Urresta, asambleísta de UNES, nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, legisladora? Buenos días, gracias por estar en nuestro espacio. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue censurado con 105 votos a favor, más votos de los que se tenía previsto. Fue una decisión prácticamente abrumadora en la Asamblea Nacional. Los argumentos que él expuso allí no fueron suficientes para conseguir un resultado que le favorezca y él ha sido censurado. ¿Qué opinión tiene respecto ya a esta resolución por parte de la Asamblea Nacional y a lo que ha dicho al final el señor Carrillo, el general Carrillo, en el sentido de que quienes estaban detrás de su destitución lo que buscan es que no soportan vivir sin el poder, que la suma de votos no es para remover a un exfuncionario, sino la demostración de la disfuncionalidad de la política, fue lo que dijo en una parte de su intervención el ministro, quien después de hacer esta primera intervención simplemente abandonó la Asamblea Nacional y no se quedó para las réplicas. Ya hay este resultado, ¿qué opinión le merece? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, gracias Lesenia, gracias Alexis por la invitación. Realmente el día de ayer fue un día histórico para el Ecuador. El haber llevado a juicio político a uno de los más grandes genocidas que hemos tenido como historia, también como brazo ejecutor de la ex ministra María Paula Romo, ha hecho que el día de ayer la voluntad de los y las asambleístas se hagan presente. Las causales que nosotros presentamos fueron realmente técnicas, no como el señor Patricio Carrillo anunciaba, que era una forma de ver la situación de manera vergonzosa y vengativa. Pues todos los apelativos que él utilizó, el hecho de sentirse un ministro incómodo, como él mencionó, un ministro perseguido, pues no es así. No tenemos nosotros, el pueblo ecuatoriano, la culpa de que él haya cometido actos de lesa humanidad, actos en contra de la misma Policía Nacional y actos también en donde la falta de operancia de él, la falta de plenitud profesional hizo que un prófugo se vaya del país con las manos manchadas del asesinato de María Belén Bernal, recordando de que Cáceres es parte de la Policía Nacional. Así que obviamente esas fueron las causales que se presentaron y que obviamente el señor Patricio Carrillo nunca lo iba a aceptar. Ujú. ¿Cómo está, Yajaira? Bienvenida, buenos días, asambleísta. Yo coincido con lo que usted mencionaba hace un momento. Lo de ayer fue un hecho histórico y se suma, digamos, a la lista de ex ministros de gobierno o del interior que han estado encargados de la seguridad y el control de la policía junto a María Paula Romo, como pasó con ella en noviembre del 2020, que han sido censurados. Ahí hay un mensaje político que ha dado la Asamblea tanto en noviembre del 2020 como lo ha dado ayer. Y es, digamos que los funcionarios de estos que llegan con ese ánimo de atentar contra la ciudadanía a través del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones como ocurrió en octubre y en junio, no tienen cabida. Ahí hay un mensaje muy potente. ¿Cómo lo entiende usted y cómo ata además estos dos acontecimientos, la censura en el pasado de María Paula Romo y lo que ha sucedido también con Patricio Carrillo, tomando en cuenta de que fueron además personas cercanas? Usted ya lo mencionaba hace un momento. Mi querido Alexis, es lamentable el decir que realmente la política del terror no se terminó con María Paula. El señor Patricio Carrillo, desde la época de octubre de 2019, ya fue involucrado en actos de investigación dentro de la Fiscalía Nacional por actos de lesa humanidad, por actos en contra del pueblo ecuatoriano, como brazo ejecutor de la ex ministra María Paula Romo. Lamentablemente, el presidente actual, Guillermo Lazo, de su forma maquiavélica de vernos a nosotros como pueblo, pues nos revictimiza colocando a este individuo como ministro. Aún así, vemos cómo es su proceso de trabajo. La opresión, la vulneración de derechos humanos, la falta de equidad institucional, justamente es la misma radiografía que se tenía con María Paula Romo.
Lamentablemente, la asamblea anterior a María Paula Romo la juzgan y la censuran por un proceso de bombas caducadas, mas no por actos de lesa humanidad ni tampoco vinculados con mutilaciones a nivel Ujú. nacional. A ella se la vincula simplemente con el tema de bombas caducadas. Esta vez, la Asamblea Nacional permite que quienes éramos comparecientes coloquemos también en tela de duda esta situación de la vulneración de los derechos humanos, de las mutilaciones, de los asesinatos, de procesos de inseguridad a nivel nacional, de los decapitados en los puentes, en fin. Fueron varias causales las que el día de ayer las pudimos absorber y también las pudimos tratar en el Pleno de la Asamblea. Patricio Carrillo no es censurado solamente por el caso de junio 2022 como Ujú. paro nacional y vulneración de los derechos humanos de quienes eran parte de las protestas, sino también es censurado con una causal de la inseguridad nacional, de las muertes trágicas en las calles, de los asesinatos. Obviamente que el SNAI no es una institución que pertenece a la policía, pero que sí está vinculada a la policía. Ujú. Las muertes trágicas en las cárceles, la falta de operancia a nivel nacional en cuanto a la protección de nuestros niños que ahora son sicarios y obviamente también el caso de María Belén Bernal, una mujer asesinada por manos de un policía en una institución policial. Ujú. Así que vemos que ha cambiado, y me disculpo con el pueblo ecuatoriano, la frase, hemos cambiado de circo, pero más no de los enanos. Sigue siendo la misma trama, sigue siendo el mismo modus operandi desde Moreno y actualmente con el presidente Guillermo Lazo, que absorbió sus mismos ministros y que obviamente hemos tenido una radiografía idéntica a lo que se vivió en el pasado con Lenín Moreno y que obviamente lo que ha conllevado es a tener a cifras mucho más altas de decapitados, de mutilados, de asesinados y obviamente cerramos el 2022 con 332 casos de femicidio. Asambleísta Urrestra, este resultado a nivel político en la Asamblea Nacional despeje el camino, facilita el camino de alguna forma para que el exministro del Interior responda también ante la justicia, tomando en cuenta que sobre él pesan, por ejemplo, denuncias presentadas por las organizaciones indígenas precisamente por las muertes ocurridas durante los últimos paros, tanto en el 2019 como el del año pasado, y también en el caso, por ejemplo, del ex defensor del pueblo, Freddy Carrión. Querida Lesenia, el día de ayer no solamente se presentó una moción de censura, sino también una resolución en donde están 9 artículos, en donde se estipula que el tratamiento que ayer tuvimos en la Asamblea Nacional vaya de forma urgente y emergente a la Fiscalía Nacional del Estado para que se inicien los procesos investigativos en contra del exministro Patricio Carrillo. Dentro de estos procesos investigativos está justamente los tratamientos de las muertes trágicas del caso del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, entre otros casos más que involucran directamente al señor Patricio Carrillo como coautor de estos hechos. Tengamos en cuenta que en octubre de 2019 fuimos muy pocas las personas que lo denunciamos por los actos que vivimos en octubre de 2019, Ujú. pero aún así esos casos aún están vigentes en fiscalía. Él no se puede desvincular de sus responsabilidades desde el año 2019. Ahora, dentro de la resolución que el día de ayer firmamos y que votamos de manera favoritiva, pues está justamente el hecho de que se inicie un proceso en fiscalía, que se inicie un proceso también en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que estos procesos no queden fuera del contexto de las investigaciones que el señor lo atan, pero que de la misma manera se presente 3 placas en lugares estratégicos. Primera placa que nosotros estamos colocando y pidiendo que se la haga de manera urgente es en el Arco del Triunfo que tiene la Policía Nacional en la Escuela Superior, en donde fue asesinada María Belén Bernal. De la misma manera, en la entrada del Ministerio del Interior, recordando que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional está para velar la seguridad ciudadana, mas no para mutilar, asesinar al pueblo, y que obviamente no queremos volver a tener un ministro del terror como Patricio Carrillo. Y Ujú. la tercera placa que nosotros estamos solicitando es justamente en la
en los alrededores del Parque del Arbolito, en donde el mayor número de eventos trágicos y asesinatos se dieron en el contexto de junio 2022. Así que esas son las vinculaciones que la resolución del día de ayer en la Asamblea Nacional se votó de manera positiva, y que obviamente nosotros vamos a estar vigilantes a que cada una de estas resoluciones se hagan de manera urgente, como dice el documento. El día de ayer, de lo poco que yo pude ver de la intervención de Carrillo en horas de la noche, vi un ex ministro bastante arrogante y muy prepotente dirigiéndose hacia ustedes, los legisladores y legisladoras que estaban en el pleno, dando lecciones de lo que para él es la democracia. Dijo que ustedes con este juicio han tratado de demoler el Estado democrático, dando lecciones de ética y de cómo se debe manejar la cosa pública. Al interior del pleno de la asamblea, asambleísta, conversaron sobre esto. ¿Qué tipo de malestares generó esa actitud con la que llegó Patricio Carrillo a referirse en el pleno? Mi querido Alexis, no solamente fue la exposición de él de manera prepotente, sino que también hice un llamado de atención a la Guardia Legislativa, en donde lo cubrieron al exministro Patricio Carrillo. Él estuvo en las oficinas de la Guardia Legislativa viendo el pleno de la Asamblea y su juicio. No estuvo dentro de la plenaria. Él no estuvo en una zona que nosotros le llamamos la pecera, que es una parte de atrás del pleno, en donde todas las personas que van a ser interpeladas o que van a ser parte del pleno de la Asamblea, pues tienen que colocarse. Él no estuvo ahí, él estuvo protegido por la Guardia Legislativa, que aparentemente dentro de nuestra ley orgánica ellos deberían estar para proteger a los asambleístas. Primera cosa. Pero no hay que olvidar que son policías, ¿no? No dejan de ser la escolta legislativa, finalmente son policías, y como yo suelo decir, la policía es una institución tan jerárquica, militarizada y anacrónica que no cambian esas prácticas. Carrillo es un general en servicio pasivo, pero no deja de ser un superior para todos ellos. Sí, pero mi querido Alexis, esta situación del espíritu de cuerpo hace que incluso los debidos procesos que son parte de un juicio político, la Guardia Legislativa el día de ayer haya roto. Nosotros tenemos un protocolo y los protocolos se tienen que seguir, porque el juicio político es una sesión solemne. Es una situación en donde se expone una radiografía de un mal funcionario. Y la Guardia Legislativa el día de ayer tenía que, mucho más allá de saber que él es parte o fue parte de la Policía Nacional, el día de ayer era una sesión solemne y se tenía que haber respetado el protocolo. Aún así, como usted bien dice, la falta de criterio por parte de quien está a cargo de la Guardia Legislativa hizo que ese lapso de protocolo que se tenía que haber cubierto con el ex ministro Patricio Carrillo no se lo cubra como se tenía que haber hecho. Segundo, la forma tan vehemente, tan prepotente y pavonante del señor al momento de ingresar al pleno de la Asamblea, al ser prácticamente una lectura del programa de seguridad que él alguna vez nos dio en la Asamblea Nacional como una respuesta emergente en cuanto a los casos de inseguridad nacional. Son patadas de ahogado realmente. Ayer él presentó su postura de que primero estaba descompuesto porque él al final de su intervención dijo que ya sabía cuál era la votación que se iba a tener. Segundo, el hecho de sentirse expuesto, ya que él con la ex general Tania Varela, pues habían cubierto muchos procesos que dañaron a la Policía Nacional y que se burlaron de la Asamblea Nacional. Pero que el día de ayer, al exponerlos, al ponerle frente a su propia radiografía de acciones nefastas y fascistas, pues su única acción fue ser un prepotente. Pero luego vimos su descomposición al no dar réplica y mejor se retiró del pleno, porque él sabía que todas las causales que nosotros presentamos, todos los alegatos de manera técnica y jurídica que ayer defendimos, él sabía que eran verdad. Y sabe de que el pueblo ecuatoriano en todas las redes sociales
pedían su destitución, porque no solamente se pide su destitución por junio 2022, sino que se pide su destitución por su incoherencia, por su nefasta sensibilidad humana, que lo que ha hecho es desprestigiar al pueblo ecuatoriano, desprestigiar a los procesos de la sociedad civil durante el proceso de búsqueda de María Belén Bernal, y no conforme, él agredió a quienes estábamos buscando la verdad por octubre de 2019, por junio de 2022 y además por el caso de María Belén Bernal, que aprovecho el espacio para dar un fuerte abrazo a la señora Otavalo, que incluso el día de ayer fue agredida por el hermano del exministro Patricio Carrillo en la platea alta de la Asamblea Nacional. Así que estamos viendo que... hermano de Carrillo, no que además tiene... me contaban es un ex militar de inteligencia. Sí, o sea, ahí podemos ver, mi querido Alexis, que cuando no tenemos argumentos cerebrales, nuestra única defensa va a ser el ser un prepotente, un grosero y utilizar de nuevo esas herramientas tan retrógradas de ser cavernícolas. Así que al hermano del señor Patricio Carrillo, al señor Patricio Carrillo, me da pena ajena de que al no tener argumento cerebral para sostener su aparente verdad, tuvieron que ser unos prepotentes cavernícolas. Asambleísta Orrestra, ¿qué le dicen a los sectores que están rechazando esta decisión de la Asamblea, este resultado del juicio político, y que califican que detrás de este proceso hay causas ocultas, y los han tildado a todos los 105 que votaron en contra, que votaron a favor de esta censura como golpistas? Mi querida Lesenia, son los mismos que nos juzgaron cuando destituimos al Consejo de Participación Ciudadana, son los mismos que nos juzgaron cuando articulamos el 130 para la destitución de Guillermo Lasso en cuanto a hechos de terror en nuestro país, son los mismos que nos están vinculando a nosotros aparentemente con el narcotráfico, y no se dan cuenta que ellos son los que están involucrados con el narcotráfico. Nosotros no estamos involucrados en el Gran Padrino. Nosotros no somos parte del reparto de todo lo que es la cosa pública por parte del señor Guillermo Lasso. Gracias a Dios, nosotros sí somos del pueblo, no pertenecemos a ninguna chequera del Banco de Guayaquil, así que me da la tranquilidad y nos da la tranquilidad a los 105 de que hemos defendido el voto popular. Los asambleístas, cada uno de nosotros tenemos un curul, pero por la confianza que el pueblo ecuatoriano depositó en nosotros, depositó en nuestros partidos políticos, porque creen en nosotros. Yo soy parte de la Revolución Ciudadana, un partido en que en estas votaciones seccionales ha demostrado ser la primera fuerza política a nivel nacional, y obviamente eso también causa terror a quienes son nuestra oposición y que son la extrema derecha, que no quieren perder la partida debido a que ellos han luchado tanto tiempo después del feriado bancario para tomar todo lo que es el Ecuador. Ahora ven que el pueblo ecuatoriano se da cuenta que con nosotros hubo obras, que con nosotros hubo dignidad, hubo educación, hubo salud, de que realmente no hemos sido corruptos, que hemos sido tachados como tal, sí, pero ¿para qué? Para hacer una cortina de humo de los verdaderos corruptos. Ahora resulta que INA Papers vuelve a salir. Resulta que el caso El Gran Padrino vincula incluso directamente a la familia del presidente Guillermo Lasso. Es terrible el saber que incluso uno de los asambleístas que ahora está con nosotros, pues es parte directa del presidente Guillermo Lasso y es su operador dentro de la Asamblea Nacional. Así que para nosotros, como te digo, Lesenia, nosotros nos alimentamos del miedo del otro, y justamente eso es lo que hace la fortaleza de la Revolución Ciudadana. Y como vuelvo y repito, los mismos que nos han tachado, los mismos que nos tildan y que nos van a seguir tildando por las decisiones que tomemos, son los mismos que ahora están involucrados con el narcotráfico, y obviamente que no quieren perder la partida del dinero gratis que ellos tienen. Este proceso de censura es el segundo que enfrenta un exministro del gobierno del presidente Lasso. Recordar que hace algunos días atrás también fue censurada la exministra de Salud, Jimena Garzón. Y en el caso de los dos van a tener una prohibición de ejercer cargo público durante 2 años, ¿no? Esa es parte de la censura, no es cosa menor. Pero adicionalmente a eso, le quiero preguntar por el momento político que está viviendo el país y particularmente el gobierno del presidente Lasso, que es un presidente que ahora mismo se encuentra, digamos,
sobre texto de sus propios malos manejos, de sus desatinos, de sus desaciertos, de sus errores, etcétera. Es un presidente que se encuentra acorralado, es un presidente que se encuentra atravesando una situación difícil, la gente no le cree ya no, ni siquiera en su forma de gobernar. O sea, el hombre dice que se rompió la pierna y la gente ya no le cree, ¿no? Porque además hacen todo como para que la gente no les crea. Pero yo le preguntaba esto por el tema de la votación. 105 votos. Y hay un proceso que se está llevando a cabo en otra comisión ocasional que investiga el caso Encuentro, Gran Padrino, Gran Cuñado, lo que sea, ¿no? Si es que esta comisión y finalmente la Asamblea resuelven llevar a juicio político al presidente Lasso, esta nueva mayoría asambleísta, ¿usted cree que podría volver a operar? El presidente ya no tiene campo de acción en el Parlamento. ¿Cómo ve usted ese escenario en el futuro no tan lejano, quizás muy próximo? Querido Alexis, la mayoría que se ha conformado no ha sido por ningún pacto político, y esto quiero poner como en un paréntesis para que el pueblo ecuatoriano no se deje convencer por la extrema derecha. Creo que todos los asambleístas hemos también tenido que soportar lo que es la falta de seguridad, la falta de salud, que nuestros hijos tengan temor a ir a un parque, y eso ha hecho que nuestros procesos afines se unan porque queremos un país mejor. El proceso del Gran Cuñado, pues nosotros estamos siendo parte de esta investigación. Nosotros estamos llevando la investigación en cabeza de la presidenta de la comisión ocasional, que es mi compañera Viviana Veloz, en donde se revelan un sinnúmero de atropellos, vulneraciones, encuentros con el narcotráfico, incluso del mismo hijo del presidente Guillermo Lasso. Dentro de lo que es las votaciones, para serte franca, querido Alexis, no se sabe hasta minutos antes de la votación. Es muy cambiante las realidades de cada una de las bancadas según sus propios análisis con sus partidos. Nosotros como Revolución Ciudadana, desde junio de 2022, hemos colocado nuestros puestos a disposición del pueblo, no nos aferramos a nuestros cargos. Nosotros sí vamos a prestar nuestros votos, nuestra inteligencia analítica y política para sostener este juicio político al presidente Guillermo Lasso. ¿Y por qué? Porque el presidente Guillermo Lasso ha demostrado ser un Pablo Escobar 2.0. Es un ricachón que su único objetivo fue tener el poder político, que era lo que le faltaba, tal cual lo pasó el señor Pablo Escobar. Oh, sorpresa, con el presidente Guillermo Lasso tenemos asesinatos trágicos, tenemos niños siendo sicarios, tenemos un proceso de sicariato a nivel nacional que ya no respeta fronteras, que no respeta región, que no respeta absolutamente ya nada, un proceso de sicariato que por $50 es el costo de una vida, que en aduanas los cargamentos de drogas son mucho mayores a los que dice la policía el incautar. Entonces, nosotros estamos dentro de este proceso, estamos sosteniendo porque no queremos vivir lo que estamos viviendo. Estamos absolutamente negados a vivir lo que estamos viviendo. Nosotros rechazamos en lo absoluto que nuestros niños no puedan estudiar, que nuestros niños ya sean víctimas del sicariato también, y que pocos de ellos, los pocos que han sobrevivido, pues lo hayan hecho porque su mamá no tiene para comprar un litro de leche. O sea, es terrible el nivel de mendicidad que está llegando a nuestro país después de haber disfrutado 10 años de plena y absoluta libertad, dignidad y prosperidad, como lo vivimos con el presidente Rafael Correa. Así que el pueblo ecuatoriano nos ha dado la razón, la historia nos está dando la razón, que los corruptos siempre fueron ellos. Así que por lo tanto la Revolución Ciudadana, como decimos aquí los quiteños, no nos vamos a rajar, vamos a estar presentes en todo el proceso del Gran Cuñado, vamos a sostener este juicio político porque nuestros cargos fueron otorgados por la confianza del pueblo ecuatoriano y no nos aferramos a ellos. Lo que las otras bancadas analicen y den su postura minutos antes a la votación será de absoluta responsabilidad, como lo fue en junio de 2022, en donde vimos incluso asambleístas con pequeños cartelitos que ponían su votación
negativa en cuanto para la destitución al presidente Guillermo Lasso, y que gracias a la coherencia y sensatez de nuestro pueblo en estas votaciones seccionales les votaron al tacho de la basura a esos partidos que ya demostraron que siempre van a estar a favor de sus chequeras personales y más no con la dignidad de nuestro pueblo. Asambleísta Urrestra, ¿usted cree que el actual ministro del Interior podría correr la misma suerte que el general Patricio Carrillo? Y le pregunto esto por la situación propia de inseguridad que estamos ahora mismo afrontando, y también por la serie de interferencias que se han producido para que quienes están o tienen que revelar información o responder las interrogantes de esta comisión que analiza el Gran Padrino acudan a la misma. Me refiero a los policías que elaboraron este informe, que han sido citados en 2 ocasiones y que no han comparecido, al propio ministro del Interior y al comandante de la policía. El ministro del Interior decía que estos agentes no tienen que pedir la autorización para comparecer a la comisión del Gran Padrino. Sin embargo, ayer se expuso nuevamente una carta de uno de los agentes que hizo esta investigación en la que se establece los tentáculos de esta mafia albanesa, pero este oficial ha dicho que todavía no recibía esta autorización y tampoco compareció ayer. Finalmente este informe se va a cerrar sin las versiones de las personas que elaboraron este informe de la policía. Querida Lesenia, son demasiadas las posturas y también las formas como el gobierno actual se está cubriendo. Las presiones que todos los ministros, los secretarios, las secretarias reciben por parte de este gobierno son terribles. En sí, digamos que el pulpo mayor es Guillermo Lasso, que tiene a sus tentáculos moviéndose en absolutamente todos los ministerios y secretarías, en donde él manda la prohibición directa para que se brinden las posturas, se brinden la oportunidad de saber las verdades, y obviamente los ministros y ministras, para asegurar sus cargos, hacen caso a lo que Guillermo Lasso les obliga a hacer. Pero tampoco de eso se exime de la responsabilidad que tienen los ministros y ministras. No se puede negar al pueblo ecuatoriano a tener la verdad. No se puede tener una reparación como pueblo si es que los ministros no permiten que sus tropas, que su gente, que su personal brinde estas versiones tan importantes dentro de una investigación que se lleva en el primer poder del Estado. Lamentablemente para el gobierno del señor Lasso, pues el primer poder del Estado para él no es un lugar de respeto. Él ha ingresado a la Asamblea Nacional con gente sin protocolo alguno y respetando todo proceso. Y eso es también lo que él ha hecho que sus ministros, ministras hagan con nosotros. Pero como usted bien lo ha dicho, Lesenia, vamos a terminar este proceso de informe, vamos a terminar con las comparecencias ya porque se ha pedido 10 días de adelanto para que nos permitan finalizar con los detalles de los informes, pero sí nos duele como ecuatorianos, no como asambleístas, nos duele como ecuatorianos que se nos prohíba tener la verdad. En cuanto a la pregunta, si al ministro Zapata le corresponde un juicio político, son varias las causales hasta el momento que sí lo llevarían a juicio político debido a que no brinda la oportunidad a tener la verdad. Segundo, a que se ha negado en lo absoluto en responder pedidos de información. Tercero, que no ha comparecido tampoco en la Comisión Permanente de Seguridad y Garantías Constitucionales, y entre otras cosas más, que ha vulnerado el derecho ciudadano a tener la verdad, la justicia y la reparación. Así que las motivaciones y las causales existen, pero nuestro fundamento y nuestro objetivo principal en este tiempo corto es sacar el informe del gran cuñado, de sacar la radiografía más cercana a la verdad, ya que hemos tenido dificultad, como usted bien lo ha dicho, a tener versiones de personas que aparentemente están vinculadas y que obviamente nosotros los asambleístas vamos a sostener lo que las observaciones y las recomendaciones del informe nos digan como pleno de la Asamblea, pero también que nos recomienden como seres humanos y ciudadanos ecuatorianos.
Muchísimas gracias, asambleísta Urresta, por habernos acompañado en esta entrevista. Muy amable. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes como Radio Pichincha, gracias por no haber callado jamás. Alexis, de manera pública te felicito por el haber siempre sostenido tu voz en defensa de los derechos humanos ecuatorianos y como víctima de octubre, pues te agradezco infinitamente que tu respaldo, tu apoyo a nosotras las víctimas no se haya cansado hasta este año actual. Te abrazo, te bendigo y bendigo a Radio Pichincha. Felicidades.